Todos los días Turquía bombardea el norte de Siria. Ayer, por ejemplo, ayer 23 de febrero, en una ciudad que se llama Amudé, fueron heridas 4 personas que iban en un colectivito, en una van. 3 de ellas mujeres. Fue el tercer ataque con drones de Turquía a Siria en lo que va de febrero nada más. Turquía es parte de la OTAN, pero a nadie le cambia mucho la vida que el propio presidente turco, Erdogan, hable de paz en Ucrania, mientras él mismo hace la guerra. Es un sistema de doble vara y de impunidad que siempre aparece cuando hay una guerra. Aparecen los bandos y aparece la guerra informativa. Como dijo Reinaldo hace un ratito, en las guerras la primera víctima es la verdad. Israel hoy condenó el ataque de Rusia a Ucrania también, que viola el orden internacional. Lo hizo sin despeinarse, con la franja de Gaza al lado, con Palestina, ocupada por sus militares, que todos los días hostilizan a una población civil mientras la bombardean como supuesta represalia de los misiles que mandan desde Palestina para el lado de Israel. Putin no es la Unión Soviética, no es comunista, no es ni siquiera un líder democrático de Rusia. Es un autócrata que participó en la rapiña de los bienes comunes que construyó el Estado obrero soviético. Cuando mi abuelo me hablaba de la Unión Soviética, con todas las críticas que pueden hacerle también al estalinismo, a sus purgas, a sus violentas represiones, me hablaba de un país que en 70 años le empató en desarrollo a la principal potencia mundial, que ya llevaba 200 años. Y la Unión Soviética era eso, era un país muy desarrollado en muy poco tiempo, que tenía un montón de bienes comunes. Cuando cae el muro de Berlín, un puñado de burócratas se apoderan en el proceso de enriquecimiento más vertiginoso que se haya dado en la historia de la humanidad de esos resortes de la economía que eran de todos. Putin vino a caudillarlos a ellos. Y Putin ahora aplasta la autodeterminación de un pueblo como el de Ucrania, que en la Unión Soviética estaba reconocido. Y dice que Ucrania fue un error de Lenin, que debería ser parte de Rusia de vuelta. Parece un chiste que hablen de paz, parece un chiste que vayan y digan que con un ataque como es este, que es un ataque ilegal, una invasión de un país a otro, van a defender la paz. Pero claramente tiene un punto Putin, en que Estados Unidos le instaló una batería de misiles al lado de su frontera y empezó a ponerle cada vez más pertrechos, soldados, y ahora además quiere incorporarla a la OTAN, de tal modo de que en caso de que Putin se haga el pistola en algo, esté la OTAN a sus puertas. Ayer nos lo decía Alexandre Dmitriev, un historiador que entrevistamos, que vive acá, pero que es ruso. ¿Y si Putin pusiera bases y misiles en la frontera de México con Estados Unidos? ¿O si le hubiera dado pertrechos a los antivacunas que bloquearon la frontera de Canadá con Estados Unidos? ¿Hubiera conseguido que le den un golpe al presidente de Canadá y que después se elija un títere suyo en Canadá y hubiera empezado después a meter baterías de misiles ahí, al lado de Estados Unidos? ¿Qué pasaría? Bueno, acá es lo mismo. Es la OTAN de siempre, la OTAN que destruyó los Balcanes, que destrozó las vidas de cientos de miles de personas en un país que antes era un país desarrollado como Yugoslavia, y que terminó balcanizado. Fíjate, hasta la palabra quedó, balcanizado. Partido en pedazos, destruido y hecho trizas por una guerra instigada por intereses bélicos, guerreristas y, por supuesto, como siempre pasa en estos casos, económicos. Es la misma OTAN de Afganistán, la misma OTAN de Irak, esa OTAN que ahora, dicen, una vez más, defiende el mundo libre, como si estuviéramos mirando una película vieja de Rambo o de no sé, de esas de Van Damme, sobre la Guerra Fría. No hay buenos y malos
en esta guerra. No es un pueblo libre contra un dictador asesino. Es mucho más complicado que eso, y viene pasando hace mucho tiempo. La guerra siempre es una catástrofe, no es un partido de fútbol. No hay por qué tomar partido. Argentina, con la declaración que hizo hoy Gabriela Cerruti de condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sin condenar la intervención de la OTAN en ese lugar que no tiene nada que hacer la OTAN, está tomando partido. Está tomando partido por Estados Unidos. Y ese alineamiento geopolítico no es inocente en medio de la negociación con el Fondo Monetario. Hay cláusulas no escritas en acuerdos como los que firma el Fondo Monetario. Y eso implica un alineamiento en una guerra en la cual, repito, no está tan claro que haya que alinearse. Alberto Fernández estuvo en Rusia hace 10 días, no es la primera contradicción que tiene, pero dijo que quería que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Después le pidió disculpas a Estados Unidos. Ahora es cuando hace falta una definición. ¿No es responsable Biden por toda la guerra de propaganda que se hizo en todo este tiempo en Ucrania? Esta invasión que nos dicen desde hace años, desde 2014, que se va a producir en cualquier momento. ¿No es responsable de esa intervención extranjera, de esa agresión también a la autodeterminación de un pueblo como el ucraniano? De vuelta, la guerra es siempre una catástrofe. No hay buenos ni malos. Es eso, una guerra.